una noche mágica. Ok, entonces las emociones, ¿no? Son la base, ¿no? Entonces vamos a empezar. Y tenemos que pensar qué siente nuestro personaje en el día a día, porque vamos buscando esas emociones generales, ¿no? Alegría, tristeza, miedo, rabia. ¿Cuáles son esas emociones que veo yo que se repiten más? Porque obviamente van a haber días que esté alegre, pero generalmente vemos que pasa triste o generalmente vemos que pasa con rabia. Entonces tenemos que ver. Luego de entender cómo se siente el personaje, tenemos que ver qué es lo que ha pasado y qué ha influido en esas emociones. ¿Por qué está triste? ¿Por qué está alegre? ¿O por qué tiene mucha rabia mi personaje, ¿no? ¿Qué eventos? ¿Qué es lo que causa estas emociones? Y luego buscar ver cómo las expresa, porque también esto es bien importante. eh, el hecho de que esté triste no significa que va a interpretar o representar su tristeza de la misma manera que lo haría, por ejemplo, Milena en comparación a Víctor, ¿no? Por ejemplo, Milena puede ser que muestra la tristeza con mucho desánimo, se apaga el alma, ¿no? Y de repente, en cambio, Víctor se enciende y lo muestra con mucha furia. Entonces, es importante porque confundimos la emoción, creemos que Víctor está furioso y no. Víctor está expresando la tristeza por medio de la rabia. Entonces, creemos de manera superficial que Víctor está furioso y no, lo que está es triste, pero está expresando esto de una manera diferente, ¿no? Es un personaje que experimenta una pérdida reciente y puede estar triste por esta pérdida. El ejemplo, la pérdida de la madre. Y en este caso, Milena, Nena, se deprime, pero en el caso de Víctor, se llena de ira, ¿no? Se llena de furia, ¿no? Como un mecanismo de defensa. Entonces, en ese sentido, por favor, es bien importante profundizar, analizar, para que no confundamos las emociones del personaje. Y cuando yo no las confundo, cuando entiendo de dónde vienen, cuáles son esos eventos, esas consecuencias, esas causas que los llevan a estar así. Entonces yo quedo claro, no, esta no es una persona que está furiosa, es una persona que está triste y está expresando a través de la violencia esa tristeza por el fallecimiento de su madre. Y sobre todo lo tendemos a confundir en los niños y adolescentes, donde ustedes pueden ver estos personajes de niños o adolescentes que mamá murió, papá murió, y lejos de estar tristes, están furiosos, están molestos, ¿no? Más adelante lo vamos a ver por qué. Entonces, esto es bien importante. Al finalizar, les facilito la grabación mañana, pero por lo menos el documento hoy, así que para que lo tengan en cuenta. Y la clase del próximo domingo tiene que ver con el extrovertido de pensamiento. Esa teoría se la van a dar sus formadores y la práctica es una práctica individual eh, respecto a el extrovertido de pensamiento, y de esta forma entonces es una práctica ah, improvisada que van a realizar el día domingo para que lo tengan ahí presente, ¿no? Luego, entonces, tenemos claras las emociones de mi personaje, Vamos a entonces voy a ir. realizar esa práctica ahora, César, perdón. Sí, Muy bien, la pregunta. No, perdón, no escuché bien. pero me dijo sí, ya estuvo. No, Ah, sí, de que le escucho. pasa todo sus bienes a nombre mío, ya dijo sí. No, Y que hay si vamos a, testigos, dice. que si vamos a realizar la práctica hoy, dijo. Ah, no, 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 no.
No, lo que les hacía referencia es que esta clase, la práctica no va referente a esta clase ni van a recibir un video para práctica, ¿no? Porque la práctica va a ser improvisada. Se les va a indicar de qué va. Ok, el día de la clase. Ok, entonces vamos a hablar ahora de los deseos, ¿no? Y para los deseos, entonces vamos a ver qué quiere lograr o conseguir mi personaje. Amor, éxito, justicia, venganza. Vamos buscando, ¿no? ¿Qué es lo que quiere lograr o conseguir? Ahora ya sé, éxito. Entonces, ¿qué necesidad lo mueve a encontrar el éxito? Entonces decimos, por ejemplo, bueno, ya me dijo esto que me quedan 10 minutos. Recuerdo, se va a desconectar en 10 minutos. Les vuelvo a compartir en los grupos un enlace nuevo y conéctense a través del enlace nuevo porque si lo hacen del anterior, del primero, no les va a conectar. Entonces, en este caso, yo digo, ¿qué lo mueve, no? ¿Qué lo mueve a lograr el éxito? Entonces, sentirse aceptado. Cuando sentimos que no nos aceptan en un grupo y queremos lograr algo para que ese grupo nos acepte, ¿no? Sentirme redimido. De repente he sido un mal hijo y quiero ser exitoso para poder devolver con creces a mis padres lo que no les he dado. Para sentirme poderoso. Sí, quiero lograr ese éxito para sentirme poderoso. Yo que he sido un buen hijo y yo que siento que soy parte de la sociedad. Es decir, me siento aceptado, no tengo ninguna necesidad de redimirme con nadie y realmente lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque quiero sentirme poderoso, quiero sentirme grande, quiero sentirme fuerte. Entonces, ven, el tener claro el deseo del personaje, el tener claro el deseo del personaje no es todo, porque necesito saber cuál es esa necesidad profunda que lo mueve, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer este ejercicio, ¿no? Entender por qué busca él la venganza, ¿no? ¿Por qué busca ella la justicia? Y esto es lo más importante, ¿no? La pregunta del diablo. ¿Qué estás dispuesto a hacer por lo que quieres? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por lo que quieres, ¿no? Y esta es la pregunta clave en el sentido que, ok, quiero lograr el éxito, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero sentirme aceptado en un grupo, muy probablemente esté dispuesto a hacer lo que sea para lograrlo, porque quiero sentirme aceptado. Quiero lograr el éxito porque quiero ser redimido por mis padres, pero no voy a estar dispuesto a sacrificar los valores que ellos me inculcaron porque ese éxito ellos no lo van a percibir así. Entonces, desde ese punto, yo entiendo cuando mi personaje no está dispuesto a sacrificar, hacer cualquier cosa, porque entonces no va a cumplir esa necesidad que lo mueve y es el redimirse con sus padres. Entonces eso es bien importante, cómo conectar estos tres puntos para poder lograr entender el deseo de mi personaje, qué lo mueve. No estoy bien con solo encontrar que mi personaje quiere ser exitoso en el guión. Tengo que aprender a entender cuál es esa necesidad profunda que lo mueve. ¿Y él qué? ¿Está dispuesto a hacer lo que sea por cumplir su deseo? Hay unos que sí, hay otros que no. Hay deseos que estamos dispuestos a hacer lo que sea, hay deseos que no estamos dispuestos a hacer lo que sea. Hay personas que no importa el deseo, no van a romper sus principios y valores, son inquebrantables. Y eso lo vemos ahora en el siguiente punto. Pero, por ejemplo, el joven que quiere convertirse en un médico famoso, ¿sí, Julia? No, ok. El médico que quiere convertirse en un médico famoso y lo que realmente él busca es superar el abandono de sus padres, mostrando su valía. Es decir, él quiere ser aceptado en una sociedad, ¿no? Él quiere
que la gente le vea bien en una sociedad. Entonces, en ese sentido, busco, ¿no? ¿Qué quiere lograr? Sí, el éxito a través de ser un médico famoso. ¿Qué necesidad lo mueve? El de la aceptación, ¿no? El de la validación, el demostrar su valor a la sociedad, ¿no? ¿Para qué? ¿Pero por qué realmente? Porque realmente quiere ocultar de cierta manera ese abandono que ha tenido por parte de sus padres y mostrar su valor. Y eso ustedes lo van a ver siempre, ¿no? Siempre hay personas que sus motivaciones ya no es tanto cuando no, o sea, esto es duro, pero real, ¿no? Duro, pero real. ¿Por qué duro? Porque cualquier hijo, cualquier hija, lo que quiere es que sus padres se sientan orgullosos de usted, o por lo menos la mayoría, o por lo menos los de mi generación, porque justamente estábamos hablando de eso, de aprender a entender a las nuevas generaciones, que no van a ser los mismos deseos de nosotros, ¿no? Pero digamos que la mayoría aquí, para los que tienen sus padres vivos y estaban adolescentes, ¿Cómo? o tenían a sus padres vivos durante la adolescencia, teníamos esas ganas de, yo quiero ser esto y que mi mamá se sienta orgullosa y que mi papá se sienta orgulloso, ¿no? Entonces, claro, cuando usted o el personaje ha crecido sin padres, ¿sí? Entonces, ya sea porque lo hayan abandonado, ya sea porque hayan fallecido, sobre todo más en el abandono, obviamente, las personas quieren lograr el éxito para poder mostrar que valían, para querer decir ella, esta mamá o este papá, lo que dejó tirado, ¿no? Lo que abandonó, lo que dejó. Pero es que aunque no sea en ese caso, en ese sentido, cuando están los padres, nos dan ese sentido de lograr el éxito, ¿de qué? De querer que ellos se sientan orgullosos de nosotros. Y obviamente así nos hemos crecido todos, ¿no? Pero estas nuevas generaciones se crecen con el lograr el éxito sintiéndose bien ellos primero antes que sus papás. Y esto está para debatir, porque algunos van a decir, uy, sí, pero qué egoísta, eso está malo. En este caso, para la mayoría, pues tienen que dejar sus prejuicios porque a muchos les va a tocar interpretar ese tipo de personajes que anteponen sus deseos ante los de los demás. Y entonces, claro, si Parece que nos apoyen como, eso también. como, la, como la mayoría eh, ya están claros en que desean cumplir sus sueños independientemente de agradar a los demás, y eso está muy bien. Pero van a tocar personajes en que no. Y entonces es importante que aprendan a conectar el por qué esta persona es feliz, aunque está haciendo algo que no desea. Porque también generalmente vamos a caer en el sentido de lo poco que se disfruta el proceso, pero al final se siente la felicidad de complacer a mamá, a papá, a la pareja, al hijo, y eso también hay que aprender a saber reconocerlo e interpretarlo. Estoy hablando en la parte de actuación, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que ver yo de la visión del mundo del personaje? Si es optimista, si es cínico, si es realista, si es idealista, ¿sí? Tengo que aprender a saber cómo interpreta el mundo mi personaje, ¿no? ¿Qué valores son inquebrantables para él? Porque estos van a tener una conexión con los deseos. Y eso es importante porque es lo que vamos a ver ahora. Cómo se conectan las emociones, los deseos y la visión. Eh, entonces, sus valores, sus principios, sus creencias van a determinar y van a tener un peso muy grande a la hora de crear una visión, entendiendo cuáles son sus deseos y cuáles son esas motivaciones que lo mueven. Por ejemplo, una mujer cree firmemente en la justicia, ¿sí? Pero se enfrenta al dilema de romper esos principios
para proteger a alguien que ama. Y es lo que les decía. Podemos mandar preso a cualquiera, pero cuando pensamos, o podemos mandar a, con pena de muerte a que maten a alguien que no conozco y yo digo, como parte de un jurado, sí, que muera, pero decidir que muera mi sobrina es complicado, ¿no? Esa sobrina que amo y que quiero tanto, o el hijo, o con ese familiar que usted tiene un vínculo más grande. Entonces es ahí donde usted tiene que ver si está dispuesto o está dispuesta a quebrantar esos valores, esas creencias, por el deseo de salvar a ese familiar. Y entonces, en ese sentido, eh, su visión y su misión de justicia se pierde, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque los personajes que estamos interpretando son humanos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo conectamos estas piezas. Las emociones van a alimentar los deseos. Esto es bien importante. Y hagan esto, por favor, cuando tengan el documento. ¿Por qué? Porque las emociones van a dictar cómo vamos a reaccionar nosotros. ¿Por qué? Porque recordemos que las emociones son instantáneas, son rápidas, ¿no? Entonces, estos obstáculos, situaciones que vamos a enfrentar para cumplir nuestros deseos, se van a ver reaccionados por nuestras emociones. Pero los deseos los moldea la visión, ¿sí? Vean, mi emoción alimenta el deseo, pero mi deseo es moldeado por la visión. Volvamos al ejemplo de la jueza. Pensemos en esta jueza. Angeliza la jueza, ¿no? La jueza que tiene que mandar a la pena de muerte a su sobrina. Esto, cuando yo tengo una visión fuerte, una visión clara, resulta que mi deseo, la emoción me envía, la emoción me manda a cumplir un deseo de no hacerle daño a mi familia. Pero mi visión me moldea y me dice, esto es lo justo. Sí, vamos ahí. Que vuelvo y repito, que como humanos la mayoría no lo hacemos. Que como humanos, si tenemos el poder de romper las reglas y las justicias por complacer un deseo, pero van a decir la mayoría es que es un buen deseo. Los deseos son deseos. El que sea bueno o malo va a depender del punto de vista, de la cultura y valores, principios y de muchos puntos, ¿no? Pero entonces el punto está que deje, libere su mente de prejuicios y entienda lo siguiente, ¿no? Las emociones le van a alimentar el deseo de cuidar a su familia, pero, pero es esa visión, ¿sí? Que le va a moldear esos deseos. Su búsqueda de algo específico afectará cómo ve el mundo y cómo interactúa con él. Y esa es la visión. Y entonces, al final, entonces, esta visión termina influyendo en las emociones y esto es cíclico, ¿no? Entonces, esta visión influye en las emociones y hace que ahora lo que me hacía sentir mal me hace sentir paz. Y eso es lo increíble de conectar emociones, deseos y visión. Porque la emoción del momento y bueno, me reservo el ejemplo, pero me encantó mucho. Eh, me encantó mucho. Ustedes saben, esto pasa en todos los países y lo digo aquí para que todos lo sepan, ¿no?
Esto pasa en todos los países. Cuando hay grupos con gente nueva o tal vez grupos que apenas se conocen muy poco, lo normal que pasa es que siempre van a haber diferencias entre algunos, ¿sí? Entonces lo interesante de esto está cuando eh, el deseo de alguien de que su idea se cumpla es alimentado por sus emociones, pero en algún momento su visión del mundo le hace entender que está en una mala posición y vuelve y ataca ahora con su visión las emociones y estas le hacen cambiar de posición, ¿sí? Esto es, esto es realmente complejo, pero espectacular y de analizar en los personajes, porque así somos, así somos. La emoción me alimentó el deseo, pero la visión me corrigió y esta hizo que también mis emociones se encauzaran. Y ahora aquellas mismas emociones que me lanzan a cumplir este deseo, que luego cuando llego a ese nivel de la visión y veo que entra en conflicto con mis principios y valores, me hacen transmitir de manera emocional que ahora está bien. O sea, las emociones son traicioneras. Las emociones a lo mismo que hoy le hacen sentir bien, mañana le hacen sentir mal. Y de igual forma que hoy le hacen sentir mal, mañana le hacen sentir bien. ¿Por qué? Porque las emociones solo están alimentando el deseo, pero cuando llegan a ese nivel de la visión, entonces esta va a influir y va a hacerle ver y entender que realmente no es así. ¿Por qué? Porque Profe, si el mundo no encaja con lo que el personaje cree, se van a generar unos conflictos internos que no solo lo van a complicar a usted, sino que también a la interpretación suya y del público hacia el personaje. Entonces, en este sentido, ustedes por eso tienen que tener bien clara la visión del personaje, porque esta tiene que encajar con él y esta es la que realmente va a moldear esas emociones para que sus deseos sean controlados. Y es ahí que nosotros decimos, ya no a nivel de actuación, sino que a nivel personal es cuando llegamos a ese control de emociones. Pero cuando nosotros no tenemos una visión, cuando nosotros no tenemos ese sentido de vida, realmente somos muy vulnerables, perdón, porque entonces al no llegar a ese nivel, resulta que nos dejamos llevar por las emociones y los deseos. Y no hay profe, persona más sí, pobre que la que se deja llevar por sus emociones y deseos. Profe, qué pena. Voy a intervenir un momentico. Y Sí, claro, como usted dice, yo creo que, por ejemplo, si uno no, en algún momento no sabe manejar las emociones, o bueno, cualquier persona puede hasta llegar a matar a alguien en debido momento. Por ejemplo, alguien te saca la rabia en XY momento, circunstancia. Si te dejas llevar por esas emociones, ahí pues vas a acabar matando a esa persona, poniéndolo sí, ahí de ejemplo. hablemos de matar a alguien. Hablemos de matar a alguien, ¿no? Entonces, digamos, eso obviamente la mayoría de acá no lo han sentido esas ganas, ¿no? Más de algunos sí. Entonces, para los que no, tranquilos, yo les explico. Con respecto a la emoción de ese momento, alimenta el deseo de matar a alguien y cuando nosotros ven, o sea, es que a veces también confundieron el tema de visión de su visión con solo qué es lo que yo quiero hacer, objetivos a lograr. Y su visión es su ser, quiénes son ustedes, estar claro. Soy Margaret Jiménez y yo no le robo a nadie. ¿Puedo dar un ejemplo? Necesito robar, sí, Byron, ya le cedo la palabra. Ya le vi la mano, gracias. Necesito robar para alimentar a mi hijo, ahí es donde viene el punto, ¿no? Entonces, mi emoción de ese momento me impulsa el deseo de alimentar a mi hijo, pero cuando yo estoy claro en una visión de lo que soy, de lo que quiero y cómo veo al mundo y entiendo que no es ese el camino,
No lo hago. ¿Por qué? Porque la visión moldea mis emociones y le hace entender que eso, lejos de alimentar a su hijo por 1 o 2 días, le va a perseguir toda una vida y le va a hacer sentir mal. Ya van a salir los que, ay, César, como usted no tiene hijos, no sabe. Obvio, ¿no? No tengo hijos. No sé, pero sí, se lo pueden a preguntar a personas que, sobre todo yo he visto cuando justifican mucho es que el ladrón robó para alimentar al hijo y usted no sabe que es que alguien esté en esa condición y no sé qué, y que allá. Y a mí me ha gustado cuando hay personas que están viendo la noticia o comentan en las redes y dicen, yo estuve en la misma situación y no lo hice y busqué otras formas para alimentar a mi hijo. Entonces, ven, ¿por qué? Porque estas personas tienen clara una visión de su vida, de quiénes son, pero cuando no tenemos claro una visión de quiénes somos y hacia dónde vamos, entonces un día somos una cosa, otro día somos otro y después la gente no sabe quiénes somos. Entonces eso es importante. Por ejemplo, la emoción principal del miedo de ser olvidado, ¿no? ¿Cuál es la emoción? No, perdón, antes de pasar a eso, Byron. No te preocupes, solo quería dar un ejemplo de una película de Marvel llamada Shang-Chi, que el villano tenía a su lado, por ejemplo, humano, que conoció a una mujer y que prácticamente le cambió su vida, incluso lo cambió, le enderezó el camino. Y debido por su pasado, su esposa la asesinaron. Él lo deprimió todo eso y escuchaban la voz de su mujer, por decir, ya fallecía, diciendo que estaba atrapada detrás de un portal, de una puerta. Él tenía, él tenía ese, ¿cómo se llama? El deseo, pero tenía ese impulso de ir tras eso y lo cegó porque prácticamente que le estaba hablando a él era supuestamente un demonio que le estaba prácticamente engañando para que prácticamente abriera el portal. Y él, cegado por el deseo, él insistió hasta romper ese sello. Gracias, Byron. Escucha la palabra que utilizó Byron, cegado por el deseo. Claro, somos ciegos cuando no tenemos una visión, cuando no sabemos quiénes somos. Somos ciegos y estamos expuestos a los deseos. Y los deseos los mueven las emociones. Y hemos visto que no hay nada más traicionero que las emociones. Ok, entonces mi emoción es ese miedo a ser olvidado, ¿no? Y eso me motiva a convertirme en una leyenda para que no me olviden. En este miedo era el miedo de Aquiles, ¿no? El de ser olvidado. Aquiles no lo movía a ser un gran guerrero por el oro o las mujeres, que eran la motivación principal en aquel tiempo. Lo que motivaba a Aquiles era ese deseo de convertirse en una leyenda y que nadie lo olvidara, que el mundo no lo olvidara. ¿Sí? Entonces esto es bien importante. ¿Cuál es la visión del mundo de Aquiles? Cree que el éxito solo se obtiene a través de un sacrificio extremo, ¿no? Este personaje empuja sus límites hasta el punto de alinear a sus seres queridos, lo que genera una contradicción emocional. Es decir, que realmente no les importa sacrificarse a ellos y a los que están a su lado con el único fin de lograr ese objetivo, ¿no? Entonces ven, la emoción del miedo al ser el olvidado alimenta el deseo de convertirse en una leyenda y como su visión del mundo es que esta es la única forma realmente de lograr la felicidad, porque al final vamos a ver que una visión es buscar nuestra felicidad de la manera más sana, en la cual realmente sí, complaciendo nuestros deseos o cumpliendo nuestros sueños, no afectemos a otros y es más, los ayudemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a pasar al ejemplo de la noche, que tiene que ver con esta película En busca del destino,
Si no la han visto, ojalá que la puedan ver, es espectacular y obviamente hay spoiler en la clase, ¿no? El personaje principal es Will, tiene 20 años, vive en Boston, en un entorno urbano y trabajador. Su ocupación es un conserje y su personalidad es inteligente, sarcástico, desafiante, emocionalmente retraído y lleno de inseguridades. Entonces, este ejemplo que les estoy dando debería de ser algo que ustedes lo utilicen para llenar cuando tengan un personaje, ¿no? Y es decir, tenerlo de esta forma, el perfil de mi personaje. Y en cuanto, ojo, en cuanto al deseo, la emoción y su visión, desarrollar esto. Ok, entonces veamos las emociones principales del personaje. Por eso les digo, siempre tengan claras las emociones principales del personaje. Primero, él tiene un dolor reprimido. Creció como huérfano y sufrió abusos físicos de su padre, ¿no? Esto lo llevó a protegerse del rechazo y el daño. Rabia. Tiene una ira latente que surge de sentirse traicionado por el sistema, por las personas, por la vida en general. Hay muchos que, que llegamos a hasta sentir rabia para con Dios, ¿no? Porque consideramos que Dios es el que puede controlar todo esto y vemos un sistema tan despiadado, vemos personas tan malas que vemos que en esta vida no se puede ser feliz. Esa rabia, ¿no? La tiene este personaje. El miedo, él tiene el miedo al abandono y a no ser suficiente. Eh, y esto obviamente lo aleja de las demás personas. El orgullo, es muy orgulloso por su intelecto, porque es muy inteligente y cuando vean la película lo van a ver. Entonces ven emociones principales de mi personaje: dolor reprimido, rabia, miedo y orgullo. Luego, ¿cuáles son los deseos del personaje, de este personaje? Tiene un deseo consciente de mantener una vida sencilla y sin complicaciones, evitando compromisos y expectativas externas. A él quiere pasarla bien sin complicarse, ¿no? Entonces van a decir mucho, uy, pero yo me identifico con los deseos de ese personaje. Tener una vida sencilla, sin complicaciones, evitar compromisos y expectativas externas, ¿no? Entonces, claro, este deseo inconsciente lo lleva, por ejemplo, a él a no querer estudiar, a no querer superarse en muchas cosas, y él se siente bien donde está, como está, y ahí está. Luego hay un deseo inconsciente, que es el de ser amado y aceptado, que realmente no lo expresa, ¿no? Pero está ahí. Y verdaderamente a la hora de interpretar el personaje, esto es lo más complicado, ¿no? Mostrar ese deseo que tengo de ser amado y en el guión no lo dice y lo tengo que hacer a puras expresiones. Por eso es genial. Cuando vean la película, lo van a ver. Su visión del mundo, ¿no? Es una visión cínica. ¿Por qué? Porque cree que la vida es injusta y que las personas lo abandonarán si realmente lo conocen. Por eso siempre sabotea todas las relaciones, ¿no? Eh, Antes de sentirse herido. Es muy racionalista, les dije que era muy inteligente, muy racionalista, confía en su intelecto por encima de todo, el conocimiento es su escudo y en realidad esto le juega en contra en la incertidumbre de las emociones. Es muy determinado, está convencido que su origen define su destino y que no merece una vida mejor. Clásico de la persona que dice, nací pobre, voy a morir pobre, pero feliz. eh, yo tengo esto y con esto soy feliz y ya. Entonces, tenemos que encontrar, ¿no? Porque, o sea, hay mucha gente que definitivamente llega al punto de que tengo esto, con esto soy feliz. Ejemplo, el presidente Mujica con su carrito viejo, ¿no? Tengo esto, con esto soy feliz y ahí ando. Entonces, pero él no es conformista, o sea, él tenía la plata para poderse comprar un carro más caro, pero realmente con ese carro era feliz. El problema es aquel que no se supera y se queda siempre con que, no, con este carro es suficiente y soy feliz. Ve, entonces, sí, diga, este carro es suficiente, con este soy feliz,
me podría comprar otro más grande, me podría comprar otro mejor y no lo hago. Y yo le digo, le aplaudo. Pero es que, sí, no, es que este carro está bien, que no sé qué, pero es que no se puede comprar otro. Ahí entonces hay que buscar esa motivación que lo mueva, ¿no? A estar mejor. Porque muchos también caemos en esa trampa de que crecer económicamente es malo y que los que crecen económicamente son los malos. No, rompa muchos estereotipos, ¿no? Pero esto es importante. ¿Cuáles son las conexiones de emociones y deseos, no? Por ejemplo, su conflicto interno, su dolor y miedo al rechazo. Aunque tiene un talento extraordinario, no lo aprovecha porque no cree que merezca el éxito, ¿no? Entonces, en cuanto a sus interacciones claves, ustedes lo van a ver, los tiene con su terapeuta, los tiene con Skyler, que va a ser su interés romántico, y con su mejor amigo. Entonces, ver cómo su visión del mundo le afecta con las interacciones de los demás. Y por eso es importante que ustedes vean que su visión va a afectar al personaje, ¿no? Y tenemos que ver entonces esto de la evolución emocional que vamos a encontrar en el arco del personaje. Siempre tienen que buscar y encontrar los momentos claves. Ya me queda un minuto, lo quiero aprovechar para despedirme. Tranquilos, con esto último lo van a poder también leer en el documento y está muy comprendible, así que lo van a saber aprovechar. Pero el punto está que esto lo hagan con cualquier personaje. Ya esto lo hemos hecho con este personaje de esta película, entonces háganlo con un personaje de otra película, un personaje de una película favorita de ustedes. Quien lo haga, pero así como está aquí, me lo pasa y con gusto se lo reviso, lo analizamos y le dejo mis comentarios. ¿Estamos de acuerdo?